Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender todo sobre el TL431, un regulador de voltaje programable muy versátil, y por supuesto cómo se utiliza junto con el optoacoplador para crear circuitos de regulación y aislamiento. Si te interesa la electrónica y quieres entender mejor de estos componentes, quédate hasta el final. Sin más, comencemos. Este pequeño integrado es una referencia de voltaje programable. Es decir, se comporta como un diodo Zener ajustable que nos permite controlar o fijar la salida de voltaje entre los 2.5 voltios hasta un máximo de 36 voltios. Como todos sabemos, un diodo Zener como este se conecta de esta manera. Si, por ejemplo, tenemos una fuente de 12 voltios y lo conectamos al diodo Zener, y si nuestro diodo Zener es de 5 voltios, el Zener va a consumir la corriente que sea necesaria para mantener la salida a un voltaje constante de 5 voltios. Mientras que el TL431 funciona de la misma manera, pero con la particularidad que este voltaje lo podemos ajustar o controlar al voltaje que queramos en el rango de 2.5 voltios a un máximo de 36 voltios. Aquí vemos la forma más básica de conectar el TL431, el cual tiene 3 pin. El pin número 1 es referencia, el pin número 2 es el ánodo y el pin número 3 que es el cátodo. Como pueden ver, aquí está el pin referencia, el pin ánodo y el pin cátodo. Cuando conectamos la referencia a este punto, el integrado va a consumir una corriente, al igual que lo hace un diodo Zener, para mantener nuestro voltaje de salida a un valor exacto de 2.5 voltios. Esta corriente siempre debe ser menor de 100 miliamperios, de lo contrario se quemaría. Y su valor se puede calcular usando la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia. La caída de voltaje a través del TL431 será la diferencia de estos dos, dividido entre la resistencia que tenemos aquí. En este caso nos da 29 miliamperios, por eso es necesario colocar esta resistencia para limitar la corriente que pasa a través de nuestro dispositivo. Si queremos un voltaje de salida diferente a los 2.5 voltios, que es el voltaje de referencia básico del TL431, simplemente añadimos un divisor de voltaje formado por dos resistencias, como pueden ver aquí, y el voltaje de salida será 2.5 por 1, más R1 entre R2. Si, por ejemplo, utilizamos R1 y R2 ambas de 15 kiloohmios, entonces un cálculo rápido nos dará que el voltaje de salida será de 5 voltios. Hay que tener en cuenta que las resistencias sean de valores grandes, del orden de kiloohmios, para reducir el consumo de corriente. Pero si queremos tener una salida de voltaje variable, todo lo que hay que hacer es poner un potenciómetro. En este punto, de esta forma, podremos variar o controlar el voltaje de salida entre 2.5 voltios, hasta el máximo del voltaje de entrada, que en este caso el voltaje de entrada es de 12 voltios. Si tenemos el potenciómetro en mínimo y comenzamos a girarlo, podemos ir variando o controlando el voltaje de salida hasta un máximo de 12 voltios. Te daré un ejemplo. Si reemplazamos la R1 por un potenciómetro, ya podríamos regular el voltaje de salida entre un rango de 2.5 voltios a un máximo de 36 voltios. En este ejemplo, podemos ver que tenemos una fuente de entrada de 12 voltios y al tener el potenciómetro al mínimo, podemos ver que tenemos 2.5 voltios a la salida. Pero si giramos el potenciómetro hasta el máximo, podremos tener un máximo de 12 voltios porque la entrada sería de 12 voltios. Pero si queremos a la salida 36 voltios, tenemos que conectar a la entrada 36 voltios. Y con el potenciómetro podríamos controlar el voltaje de salida a un máximo de 36 voltios porque la entrada es de 36 voltios. De esta manera podríamos tener algún voltaje en específico que queramos o necesitemos. En esta explicación vamos a ver cómo funcionan o cómo trabajan en conjunto el optoacoplador y el TL431. Comencemos. Pongamos de este lado para comenzar un transformador chopper. De este lado pongamos un optoacoplador.
De este lado el TL431. Y de este lado un divisor resistivo, que normalmente está conformado por 2 o 3 resistencias, pero para este ejemplo pongamos 2 resistencias. Y de este lado un integrado oscilador. Bueno, como podemos ver, tenemos en las fuentes de poder un lado caliente y un lado frío. El lado caliente es el que dice hot, es decir, el primario de la fuente. Y el lado frío es el que dice cold, es el secundario de la fuente, como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, comencemos. Este transformador chopper va conectado por medio de un diodo rectificador y de esta manera darnos 12 voltios. De aquí del diodo rectificador normalmente va con un filtro. Esos 12 voltios bajan por aquí por medio del divisor de voltaje y del divisor de voltaje va a tierra. Ahora veamos cómo está conectado el TL431. Normalmente está conectado de esta manera el pin número 1 del TL431, que es la referencia, va conectado siempre al divisor resistivo. El pin número 2, que es el ánodo, del TL431 va conectado directamente a tierra. Ahora el pin número 3, que es el cátodo del TL431, va conectado con el pin número 2 del optoacoplador, que también es el cátodo. Ahora el pin número 1 del optoacoplador, como pueden ver, va por medio de una resistencia y normalmente va conectado a 5 voltios. El pin número 3 del optoacoplador va conectado directamente a tierra, pero a tierra del lado caliente de la fuente. Y el pin número 4 del optoacoplador va conectado a un pin que se llama feedback del integrado oscilador. Y de esta manera es que se comunica el lado primario del secundario, es decir, se comunica la parte caliente de la fría de la fuente. Bueno, prácticamente este circuito trabaja de esta forma cuando le llegan los 2.5 voltios al TL431. El TL431 tira a tierra el pin número 2 del optoacoplador, y de esta manera hace que cierre el circuito y el diodo LED que está interno en el optoacoplador encienda e ilumine. Para poder iluminar el fototransistor que está interno en el optoacoplador, y de esta manera se formará una resistencia internamente en esta área. No estoy diciendo que el optoacoplador tiene una resistencia, porque no la tiene. Entonces, por medio del LED se formará una iluminación. Dicha iluminación iluminará el fototransistor y se generará una resistencia en esta área. Al formarse esa resistencia, el voltaje que viene del feedback lo tirará directamente a tierra y cerrará el circuito. Y dependiendo de la resistencia que tenga aquí, o que se haya formado, se mantendrá por lo menos un voltaje de 1.2 voltios fijo. De esta manera, hará de que el circuito se comunique con el integrado oscilador. De esta manera se comunica la parte caliente y la parte fría, es decir, se comunica la parte primaria de la secundaria de la fuente. Como pueden ver, aquí hay una línea imaginaria y como pueden observar, la parte fría nunca se comunica con la parte caliente, todo lo hace por medio de el optoacoplador, que al iluminar el LED le envía una señal al fototransistor que está interno en el optoacoplador. Este le envía la información al integrado oscilador y de esta manera se mantendrá la fuente encendida con sus voltajes estable. Los voltajes que podemos tener en el optoacoplador son estos. En el ánodo, o sea, el pin número 1 del optoacoplador, vamos a tener aproximadamente un voltaje de 3 voltios. Y si medimos en el cátodo, o sea, en el pin 2 del optoacoplador, vamos a tener un voltaje aproximado de 1.5 a 2 voltios. El emisor, o sea, el pin número 3 del optoacoplador, siempre irá directamente a tierra. El colector, o sea, el pin número 4 del optoacoplador, tendrá un voltaje aproximado de 1.2 voltios y este mismo irá conectado al oscilador para informarle de que todo está bien y funcional. Esto es un circuito básico para la explicación, pero casi siempre está conformado de esta manera. Espero que esta información te haya sido útil y de gran ayuda. Recuerda que el conocimiento es poder. No se te olvide suscribirte, dejar tu comentario y darle like. De esta manera me motivas a hacer videos de mejor calidad para ti